Cordial saludo, me presento, mi nombre es Aura Alejandra Cortés y en compañía de mi grupo el día de hoy les vamos a exponer la crisis migratoria de los venezolanos desde el punto de vista de la Escuela Psicología Social de la Liberación con su máximo representante Ignacio Martín Baró. Baró fue sacerdote y psicólogo, nació en 1942 en España y murió en 1989 en Salvador. Desde muy temprana edad se mostró preocupado por los problemas psicosociales de Latinoamérica y en esto basó todos sus estudios. En una entrevista realizada a las personas más cercanas a Baró, denominada El legado de Ignacio Martín Baró, todas coinciden en mencionar que desde muy temprano él se mostró preocupado por la comprensión de los distintos fenómenos que se estaban viviendo en Latinoamérica, tales como violencia, guerra, pobreza, etc. Por tanto, en 1986 creó el Instituto de Opinión Pública, o UCA, mediante unas encuestas que ellos realizaban. Ellos daban voz al pueblo para que fuera el mismo pueblo quien interpretara las situaciones que estaban viviendo. Esto es muy importante porque fue la primera vez que alguien se vio interesado por escuchar y tener información de primera mano. Esto lo que Baró pretendía era romper con esa dependencia que tenía la psicología hacia las teorías de los países superiores, teniendo en cuenta que la psicología no nació en Latinoamérica, sino que nació en Europa y en Norteamérica. La gran mayoría de aportes teóricos eran de estos países. Entonces lo que la psicología estaba haciendo era tratando de encasillar nuestras problemáticas latinoamericanas en esas teorías de países que eran superiores. Por tanto, lo que Baró dijo fue: liberémonos de eso, rompamos esos esquemas y creemos unas teorías con las situaciones propias de nuestro país y de nuestra sociedad, teniendo en cuenta nuestras problemáticas, nuestra individualidad. Básicamente lo que propone la psicología social de la liberación es que los problemas individuales y sociales están muy relacionados con el contexto, un contexto que ha sido opresivo, que ha condicionado a las personas a responder automáticamente y a aceptar las cosas como normales. Para la psicología de la liberación era trascendental dejar de investigar aspectos relacionados con el comportamiento humano en ambientes artificiales y mejor ir a abordarlos allí, en el contexto y en el lugar donde se produce. Si nos ponemos a ver, los venezolanos se han alzado en voz, se han empoderado en contra de un gobierno que los ha pisoteado y los ha oprimido. Ellos han luchado por sus derechos y por un mejoramiento de su calidad de vida. Este fue precisamente el principal motivo de Ignacio Martín Baró: motivar a los pueblos, empoderarlos y hacer que lucharan en pro de sus derechos. Es importante tener en cuenta que el contexto no solamente debe ser entendido como un espacio compartido por varias personas o varios individuos. El contexto también es el momento histórico en el que se está presentando dicha situación. Debido a que eres procedente del país de Venezuela. Entonces quiero preguntarte cuál fue el motivo que te trajo aquí a nuestro país. El motivo fue la situación, el problema de escasez. Mis hijos, obviamente mis hijos también, porque pues el trabajo que estaba ejerciendo allá pues no me daba para subsistir a mis hijos, mi mamá, porque yo ayudo a mi mamá. Y pues yo tenía un primo acá que pues estudió como 10 años allá conmigo y él se vino primero. Entonces cuando yo empecé a sentir como que la presión ya de la economía, los problemas, todo de Venezuela, entonces optó por llamarlo y pues me cuadró, me dijo: no, sí, ya me hablé con mi papá y yo te cuadro un trabajo, porque mi papá es encargado de un molino, eso que ustedes dicen coteros aquí, de cargar bulto y esas cosas. Yo le dije: para lo que sea, llámame que yo me voy. Me dijo, como a los 15 días pues me dijo: bueno, sí, ya cuadre, ya te puedes venir. Yo me vine, mi venida fue en autobús, porque pues obviamente no estaba la crisis tan aguda como está ahorita, pues ahorita actualmente.
y pues llegué a trabajar con el molino de la 18, ¿sabes? De la 18. Trabajé como 4 meses, pues ahí fue cuando conocí personas aquí y me brindaron como que el apoyo, ¿no? Porque como yo sabía peluquear y entonces me dijeron que si quería peluquear, entonces que me iban a brindar la ayuda, pues yo obviamente, pues claro. Es una historia más de un venezolano. En este orden de ideas, a partir de esa reflexión que hace Anderson desde su realidad y tomando en cuenta lo planteado por Ignacio Martín Barón en la psicología de la liberación, puedo deducir que coincide con la necesidad de liberación personal que él tuvo en ese momento, donde él adquiere control de su propia vida y opta por salir del país en busca de esa libertad política, social y económica que lo estaba oprimiendo. ¿Su estilo de vida cómo ha sido? ¿Cómo ha sentido la comunidad con usted acá ahora que está viviendo aquí en el municipio de Tampare? Pero desde el principio o de ahora, porque pues ha variado, o sea, en el tiempo ha variado, porque pues primero cuando comencé pues todo es duro, todo uno tiene que hacerse conocer, el trabajo de uno y todo. Primero al principio era duro, pero no, ya todo, gracias a Dios, bien, acá la gente es súper bien. Pues que yo no tampoco parezco como venezolano, pues será por el acento, pero pues a mí me dicen costeño, pero yo soy venezolano, yo toda mi vida he vivido en Venezuela y la gente bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Y qué expectativas tiene usted de nuestro país? Expectativas de yo que le puedan, sí, o sea, pues yo tengo hartos proyectos acá de montar otra barbería, implementos, tengo unos primos que fueron, entonces pues queremos como que plantearnos nosotros propios con lo nuestro solo. Y pues no, yo tengo expectativas bien buenas de acá, bien. ¿Y ha pensado traer su familia acá? Pues mi mamá pues no se puede venir porque pues mi mamá ya está cucha, ¿no? Entonces pues no tiene la misma fuerza que uno, como que si te tocó aguantar hambre, si le tocó a uno pasar la noche en la calle, si me entiendes. Y pues que uno tiene sus cosas allá, la casa, porque nosotros tenemos 2 casas. Y pues si se viene, pues entonces deja todo y empezar de nuevo. Pues mi mamá no, pues en el caso de mis hijos. Otro aspecto importante que destaca Ignacio Martín Barón es la reflexión que cada persona hace a partir de su realidad y que en la entrevista realizada a Anderson se ve evidenciada cuando él manifiesta, comenta y refiere todo el relato acerca de la realidad y visualiza la situación actual de su país. Económica de su país en este momento. Terrible, eso está terrible, eso está que se dice y no se cree. Hay mucha gente de acá del pueblo, hay mucha gente de acá de Colombia que todavía tiene como que la cosa de preguntarme que cómo está Venezuela. Que te pregunten cómo está Venezuela y sabiendo, o sea, que miren 4 millones de personas de un país no es normal. O sea, no es normal de que si están saliendo tantas personas por algo, no va a salir la gente porque eso está muy bueno. Ustedes no se van a ir de acá de Colombia porque esto está bueno, ¿no? Pues para nosotros esto está bueno, a comparación de allá que eso está, que con un mes de salario no te alcanzan pero ni para comprar 2 kilos de arroz y 1 kilo de carne en un mes. El salario de allá es de 18.000, 19.000 bolívares, 18 bolívares, 19.000 bolívares y eso no te alcanza para nada. O sea, eso no alcanza para nada y eso está terrible, eso está eso está feo. Te lo digo por experiencia propia, primero, y segundo que pues, mi mamá y toda mi familia está allá, yo hablo casi a diario con ellos, ¿no? Los apagones, la reducción de electricidad, ellos dicen que todo es una guerra, eso es mentira, eso viene desde cuando Chávez, 2010, 2011, todos esos años ha sido eso, apagones, ahora como ya está tan crítico, obviamente se levantó el país. Nosotros dependemos de una hidroeléctrica se llama el Guri,
y esa es la que genera como el 75% de la electricidad de todo el país. Es una electrificadora de agua, ¿no? Como las que están haciendo acá. Pero es vieja, estamos hablando del 70 y algo cuando fue fundada. Obviamente que eso no fue con la tecnología de punta de ahora, ¿no? Y todo está colapsado, o sea, no le invierten, solamente sacan, pues uno tiene que invertirle las cosas, solamente no es sacar. Y pues no le hacían mantenimiento, pues obvio se le ha ido todo al vacío. Entonces pues todo genera todo. La crisis económica genera más delincuencia, la delincuencia pues entonces pues azota a la población siente temor, pues el mismo gobierno incita a todo eso es eso es una grosería, como decimos nosotros. ¿Y cuál cree usted desde su punto de vista que serían las posibles soluciones para que esto cambie la política allá a nivel económico, a nivel social? La única solución de ella es que se vaya Maduro. Que se vaya Maduro. Y pues Maduro pues con sanciones y Maduro con bloqueos, de repente que le bloqueen cuentas, que él no se vaya así, porque en Venezuela no existe, o sea, Maduro no es solamente el problema también son, o sea, porque todo eso es un conjunto, eso es una mafia, eso no es ningún que él es el que da las órdenes y él es el que decide por todo, no, él no decide por todo, ahí decide por todo Padrino, ahí decide que es el ministro de la Defensa y un montón de generales que están metidos en el narcotráfico. Tomando como referencia la entrevista que se le realizó a Anderson, puedo destacar un aspecto muy importante y es la manera en la que Anderson ha entendido, ha comprendido, ha interiorizado y ha exteriorizado, en este caso cuando le realizamos la entrevista, esos procesos que ha llevado su país. O sea, él entiende su historia, él entiende como todos esos procesos de cambio y más allá de entenderlos, lo que pude percibir a partir de esto fue que él se interesa por entender y por saber y por informarse. Y a partir de ahí él ha creado como otras realidades o ha creado otras maneras de afrontar esa situación que lo ha llevado a que se venga a otro país. Entonces, en ese orden de ideas se hace importante y lo relaciono con lo que planteaba Martín Baró a partir de Vygotsky, que decía que el aspecto histórico era importante en la medida en la que no se debía contar cronológicamente lo que pasaba o lo que sucedía, sino que ese aspecto importante se hacía relevante en la medida en la que las personas entendieran esos procesos de cambio por todo lo que han pasado, y esto es lo que yo evidencio en Anderson, y eso se hace importante para poder aplicar una psicología de la liberación, resaltando esos aspectos donde él se interesa y eso va a ser un punto a favor para nosotros como profesionales o para cualquier persona que quiera realizar un cambio y que ese cambio vaya enfocado a una liberación de todas esas comunidades o esas sociedades que han sido oprimidas. Bien, como modo de conclusión, nosotros, dentro de nuestro trabajo de la psicología social de la liberación de Ignacio Martín Baró, enfatizamos en la problemática social acerca de la migración de los venezolanos a nuestros pueblos colombianos, precisamente porque este autor basaba sus esfuerzos dentro de sus trabajos investigativos y sus teorías en el empoderar las comunidades que han sido oprimidas por los estados, ¿no? En este caso, los pueblos venezolanos, han sido en cierta medida, digamos, oprimidos, ¿no? En el sentido de que las condiciones laborales, digamos, los estilos de vida no eran los mejores, no son los mejores. Es por esto que este tipo de poblaciones han tomado grosería de su vida y han decidido migrar hacia otros países para buscarle mejores estilos de vida a sus familias, para alzar una voz en contra de los digamos, lineamientos que tiene su país. Siendo de esta manera, nosotros nos enfocamos hacia este tipo de problemática precisamente porque Baró, dentro de sus esfuerzos,
siempre quiso tratar este tipo de comunidades con el fin de transformar pensamientos y que fueran ellos los autores de las acciones en pro de un cambio de su vida. Entonces, pues evidenciamos bastante en el caso del entrevistado que tomamos para nuestro trabajo, que digamos ejerció poder sobre su vida y buscó nuevos rumbos para darle un estilo de vida más apto para toda su familia.